Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de los temas europeos más destacados de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para Europa. Soy Maeve McMahon, gracias por acompañarnos. Entre los temas de la semana, tras años descuidando su relación, la Unión Europea se ha volcado con América Latina y el Caribe estos días, recibiendo a decenas de jefes de Estado aquí en Bruselas. Con motivo de la cumbre se desplegó la alfombra roja y se trataron temas como el comercio y la inversión. Sin embargo, el problema principal fue la búsqueda de una postura común sobre la guerra de Ucrania y las centenarias recomendaciones sobre la esclavitud. Además, 700 millones de euros es el cheque que la Unión Europea integrará a Túnez. El dinero, una combinación de préstamos y ayudas, debería contribuir a sacar al país de la pobreza, pero también a frenar la inmigración irregular. El país norteafricano se ha convertido en un importante punto de tránsito de inmigrantes. Europa espera que este dinero ayude a detener los cruces ilegales, pero las ONG desconfían en un país autoritario. Nuestros invitados esta semana, Javi López, eurodiputado de los Socialistas y Demócratas. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Muy bien. Beatrix Ríos, periodista de The Washington Post. Hola, ¿qué tal? Hola, una semana muy liada. Sí, hasta arriba. Y Daniel Jiménez, coordinador de políticas de la red EULAT. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, antes de conocer sus puntos de vista, descubramos por qué hemos oído hablar tanto español aquí en el barrio europeo esta semana. Luis Albertos nos cuenta más. La Unión Europea ha dado la bienvenida esta semana en Bruselas a varios estados de América Latina y el Caribe. Alrededor de 60 líderes se reunieron en la capital de la Unión Europea con motivo de la tercera cumbre de este tipo, tras más de 8 años sin celebrarse. El distanciamiento de la Unión de Rusia, debido a la guerra con Ucrania y a la competencia con China, está provocando que los 27 intenten recuperar su influencia global. Ahora, la Unión Europea intenta reforzar la relación con la CELAC. Para cortejar a estas naciones, el bloque necesita finalizar y ratificar alguno de los varios acuerdos comerciales que tiene sobre la mesa. La cuestión es si tras varios años de relación descuidada, la Unión Europea puede recuperar el tiempo perdido o si ya es demasiado tarde. Javi López, usted es el presidente de la delegación Euro-Latinoamérica americana en el Parlamento y ha estado, claro, muy activo esta semana. Sí, he estado presente en la cumbre. Claro, cuéntanos cómo fue por dentro de la cumbre. Inauguración, pues muy interesante, la verdad. Hay que recordar que la reunión de la Unión Europea y América Latina y el Caribe es la reunión de 60 países en el mundo, ¿no? 27 europeos, 33 latinoamericanos y caribeños. Teníamos la participación de 26 jefes de Estado de América Latina y el Caribe, casi todos los europeos, una altísima participación. Tiene reunido en una sala casi una tercera parte de los miembros de Naciones Unidas, de la Asamblea de Naciones Unidas de la Comunidad Internacional. En un momento muy importante, porque durante los últimos 8 años han pasado muchas cosas en el mundo no es el mismo, es un mundo más antipático, más convulso, de mayor competencia geopolítica, y era muy importante encontrarse con viejos amigos para hablar cómo podemos afrontar los grandes retos juntos. Y a ver, Beatrix Ríos, ¿cuáles fueron los grandes titulares de la cumbre? Bueno, yo creo que por un lado está el paquete de inversiones que anunció la Comisión Europea por valor de 45.000 millones de euros, que va a ir a un centenar de proyectos en Latinoamérica, proyectos muy concretos, pues desde la electrificación del transporte en Costa Rica hasta la protección del Amazonas en Brasil. Yo creo que esto es importante, muestra la voluntad de la Unión Europea de contribuir a la industrialización y al desarrollo de América Latina, pero también hay muchos pequeños acuerdos que se van negociando con países distintos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad energética. Esto fue sobre todo con Argentina y con Uruguay, o con materias primas críticas con Chile, ¿no? La necesidad que tiene la Unión Europea precisamente para seguir avanzando en materia de energías renovables con el litio. Y además tuvimos un poco esto que todos los países de Latinoamérica y el Caribe querían evitar, que era que Ucrania fuese el centro de la discusión, sobre todo durante la segunda jornada de la cumbre, porque había que cerrar esa declaración conjunta y ver qué encaje tenía la condena a la invasión rusa de Ucrania. Al final no hubo una condena directa, sino que simplemente se mostró
la preocupación por la situación en Ucrania y por sus consecuencias. Esto evidencia las diferencias que hay sobre cómo gestionar esta guerra y sus consecuencias entre la Unión Europea y América Latina, pero al mismo tiempo lo cierto es que sí que la visión general es de respeto al derecho internacional. En su mayor parte los estados de Latinoamérica han votado de una forma similar a la Unión Europea en la Asamblea de Naciones Unidas, con una excepción, y fue la misma excepción que vimos ayer en la cumbre, de Nicaragua. Vaya resumen, Beatriz Ríos. Muy Fantástico. bien, estamos ahora Para súper esto me bien pagan. informados. Muchísimas gracias. A ver, un punto de vista de usted, Daniel. ¿Qué opina? ¿Fue un éxito en su opinión? Yo creo que también tenemos que enmarcar que antes de la cumbre tuvimos el foro de la sociedad civil y autoridades locales los días jueves y viernes de la semana pasada, que también fue un espacio para compartir, para reflexionar sobre algunas de estas transiciones digitales, transiciones verdes, que son algunos de los elementos clave y que seguro que luego vamos a tener más tiempo para hablar. Yo creo que no es, respondiendo a la pregunta provocadora del inicio, no es demasiado tarde. Y también creo que es importante destacar que no partimos de cero. No todos los actores políticos, ¿verdad?, dejaron de trabajar por la promoción de las relaciones con Latinoamérica, entre Latinoamérica y Europa. Hay muchas lecciones aprendidas, hay mucha sabiduría colectiva de los últimos años y lo que hay que intentar ahora es construir sobre esa base. Pero si no fuera por la presidencia española, ¿cree que no habíamos tenido esta cumbre esta semana? Sí, hombre, sin duda la presidencia española y el impulso que le ha dado el Gobierno de España a esto ha sido muy importante, ha colocado capital político y lo ha hecho posible. Pero yo destacaría lo que se acaba de hacer mención. Nosotros, el problema es que nuestro diálogo político no está al mismo nivel de las relaciones culturales, humanas, económicas que ya existen. Durante los últimos 10 años, el comercio con América Latina aumentó un 39%. ¿Quién es el mayor inversor en América Latina del mundo? Europa. Y además, no solo eso, sino tenemos unas relaciones humanas gigantescas, culturales, muy relevantes. El problema es que no habíamos tenido diálogo político del máximo nivel y se había oxidado un poco la relación, pues por crisis internas en Europa, por problemas muy graves en nuestra vecindad y también por divisiones dentro de América Latina. Y esto ha sido una magnífica oportunidad que ha permitido tener una declaración conjunta y también ver que hay un interés genuino por parte de la Unión Europea de una nueva relación, un salto hacia adelante en las relaciones, para no tener una relación de amistad, sino realmente una relación estratégica, de alianza estratégica, porque para muchos de los retos que tenemos juegan un papel fundamental: seguridad energética, seguridad alimentaria, materias primas para la transición digital, solo que también es necesario un enfoque diferente porque ellos reclaman cosas diferentes, financiación climática, y Beatriz Ríos, en su opinión fue un éxito, y ¿por qué también en su opinión no fue descuidado? Pero muchos dicen que fue un poco descuidado esta relación. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el objetivo de esta cumbre era relanzar esa relación política que se había dejado al margen, y yo creo que en ese sentido sí que es un éxito, porque al final, si miramos la declaración, es una declaración amplísima, complejísima, que va mucho más allá de simplemente la condena de la situación en Ucrania, sino que toca muchos de los asuntos de retos comunes, como puede ser la lucha contra el cambio climático, la digitalización, pero también algunos de los puntos donde hay un desequilibrio importante a nivel político, social y económico. Yo creo que reflejar esa relación negro sobre blanco es importante para poder seguir avanzando. Entonces, en ese sentido, es un éxito. Como decía Javi, uno de los problemas es que durante mucho tiempo no ha habido esta relación al más alto nivel político. Creo que en ese sentido fue muy importante la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tuvo reuniones al más alto nivel en México, en Chile, en Argentina, en Brasil. Esto evidencia que hay un interés real de hablar de tú a tú, de tener una relación entre iguales y de seguir desarrollando esa relación. Y creo que esto es muy, muy importante porque va a facilitar las cosas. Al mismo tiempo es importante tener en cuenta, como decía Javi, que no hay una posición cohesionada dentro de los países de la CELAC, ni siquiera después de la cumbre de ayer. Hay que entender que el nivel de cohesión política que tenemos a nivel de Unión Europea no es comparable en casi ningún nivel, en ningún lugar del mundo, entre estados independientes. Entonces, esto a veces hace las relaciones más complejas y por eso se opta por relaciones bilaterales, no solo comerciales, sino también en cooperación, por ejemplo, política. Vimos un acuerdo de entendimiento también con Ecuador, por ejemplo, con El Salvador por parte del Servicio de Acción Exterior. Es decir, creo que es un éxito porque realmente vuelve a poner sobre la mesa la importancia de las relaciones entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, pero queda muchísimo trabajo por delante. Mucho trabajo para adelante. Me gustaría volver a hablar de Ucrania, porque hemos visto también aquí en la zona europea muchos postes esta semana que ponía "Latinos apoyan Ucrania", ¿no? ¿Han visto estos pósteres? Sí, he dado una campaña que se llama Aguanta Ucrania,
que está liderada por Sergio Jaramillo, en donde participan escritores, intelectuales de América Latina y que lamentablemente hace pocas semanas fueron protagonistas ellos de un ataque a la población civil en el este de Ucrania. De hecho, estuvieron en el Parlamento Europeo esta semana y creo que es algo interesante poder hablar con ellos. Existe el punto de contacto muy claro con América Latina de respeto al derecho internacional, respeto a la soberanía. Es inaceptable lo que ha pasado con Rusia. Pero luego hay muchos peros. Muchos peros, como siempre, ¿no? No, sobre dobles estándares. Yo creo que hay también un cierto resentimiento sobre cómo funciona el orden internacional que se acaba proyectando en esto. Así que hay que ser muy pedagógicos, intentar explicar que sobre todo estamos ante una guerra que tiene una lógica colonial, imperial, y que si los grandes poderes pueden decidir sobre sus vecinos como áreas de influencia, ponemos en riesgo todo el orden internacional. Así que ellos que reclaman mucha multipolaridad, y los europeos también, hay que decir que tiene que ser una multipolaridad con normas, porque una multipolaridad con la ley de la selva no es mejor que lo que hoy tenemos. A ver, Daniel, ¿qué opina? Yo creo que es importante destacar que, por ejemplo, el principio de la soberanía territorial del derecho internacional, uti possidetis, es un principio que sale de Latinoamérica. Entonces, yo creo que es importante también rescatar el valor de las reflexiones que surgen de Latinoamérica, pero también el respeto al derecho internacional. Estamos en el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó hace 75 años. El marco del derecho internacional es el marco en el que resolver las disputas y, obviamente, es condenable y hay que condenar la agresión ilegítima, ilegal a Ucrania, obviamente. Y creo que tenemos que trabajar en esa línea, hablar más, como decía Javi López, en el generar esos consensos en torno a estos. ¿Y no fue demasiado suave, entonces, en su opinión, la declaración final? Bueno, el problema de una declaración final es que tiene que ser por unanimidad. Y de hecho se hizo con unanimidad y una excepción. Y estuvieron horas hablando de una palabra, creo. Sí, finalmente dejar claro que era una guerra contra Ucrania, no una guerra en Ucrania. Tengo que decir que me sorprendió más que hubiera acuerdo a nivel europeo, porque me sorprendió que el hecho de que no se mencione Rusia en ningún momento tiene que ser muy doloroso para países como Lituania o Polonia, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió que hubiera esa voluntad de conseguir una declaración que, aunque no fuera lo que se hubiese gustado a nivel europeo, al final intentara entender cuáles son las diferentes posiciones de los distintos países y sobre todo su experiencia de la guerra. En ese sentido, creo que no es solo una cuestión de explicar cómo funciona el derecho internacional, porque creo que esto puede generar una tensión con otros países que tienen una visión distinta de cómo funciona el mundo, sino que tiene más que ver con ser honestos. O sea, es normal que la percepción que tiene Europa de la guerra no sea la misma que tiene América Latina, porque la tenemos a las puertas, ¿no? Y porque supone una amenaza a nivel de seguridad brutal para todos los países de la Unión Europea. Entonces, también esa honestidad de entender que mientras que América Latina está sobre todo sufriendo el coste de la vida, los problemas de suministro, Europa está sufriendo eso, pero también una amenaza a sus puertas. Entonces yo creo que al final tener una relación honesta con otros socios en la escena global y poder tener esas conversaciones, entendiendo que nuestros intereses y nuestra situación es distinta, es muy importante para poder alcanzar esos consensos. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Beatriz, ¿no? Que una de las virtudes que tienen las cumbres es que te permite escucharte, ¿no? Negociar también te permite ver cuáles son las posturas de cada uno, ¿no? Y uno de los mensajes que se ha podido enviar durante estos 2 días de cumbre y que a lo mejor no es percibido como tal desde allí es que la guerra en Ucrania es una amenaza existencial a los principios básicos de la integración europea y que rompe la arquitectura de seguridad europea, no Pero otra, no la europea. el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. No, pero con el presidente de Nicaragua, que se ha convertido en un dictador en el país, es un poco difícil hablar de cualquier cosa. Sí, yo creo que la situación que se evidencia en Nicaragua desde 2018 es significativa del completo cierre de espacios. El Parlamento Europeo, por ejemplo, ha sido bastante vocal en este sentido y desde la sociedad civil tenemos claro que la completa violación, sistemática violación de los derechos humanos y el cierre completo del espacio cívico que se evidencia en Nicaragua tiene consecuencias evidentes y tenemos que trabajar para poner el espacio cívico en el centro. Al final, la calidad de la democracia que tenemos es un reflejo de la calidad del espacio cívico que tenemos y tenemos que trabajar para tener espacios cívicos lo más abiertos posibles. Me gustaría hablar de otro tema que también sobrevolado un poco la cumbre, el Mercosur. Ahora bien, según la Comisión Europea, el acuerdo Unión Europea-Mercosur felicitará a las empresas de la Unión Europea, la venta de bienes y servicios, también las exportaciones de Mercosur y la Unión Europea, y eliminar aranceles
para coches, para chocolate, textiles y bebidas alcohólicos. Me gustaría saber qué opinan de este acuerdo comercial. ¿Está a favor o está en contra? Yo estoy a favor de un buen acuerdo comercial que beneficie a ambas partes. Ahora reclamamos mucho desde Europa nuestra autonomía estratégica, querer ser un actor global en el mundo. Una herramienta clara sería firmar un acuerdo como el de Mercosur, que además sería el acuerdo más grande firmado hasta la fecha por la Unión Europea con un tercer bloque. Y realmente el acuerdo con Mercosur es el gran game changer, el gran cambio que se produciría con las relaciones con la región. Mercosur, obviamente con dos gigantes como Argentina y Brasil dentro, te permite tener unas relaciones institucionalizadas, económicas y comerciales de primer nivel. Obviamente atendiendo a preocupaciones medioambientales, estándares laborales y estándares de todo tipo, que para eso tienen que servir los acuerdos, pero sería un paso hacia adelante con la región gigantesco y por nuestra autonomía estratégica. A ver. Sí, yo creo que construyendo sobre eso, yo creo que una de las lecciones que tenemos de los años recientes es que las medidas de voluntario cumplimiento por sí mismas no funcionan. Necesitamos mecanismos vinculantes en el marco de los acuerdos comerciales y en el marco de las relaciones para asegurar que las cuestiones del medio ambiente, que las cuestiones de derechos humanos se respetan. Yo creo que uno de los elementos a mejorar es el hecho de que los pesticidas que están prohibidos en Europa, por ejemplo, se puedan utilizar en la agroindustria en Latinoamérica. Esto es uno de los elementos que tenemos que seguir construyendo porque realmente evidencian un desbalance en las relaciones. Y esto, a ver, Beatriz, porque quería enseñaros algo. Yo creo que es muy interesante el caso del Mercosur para entender un poco la evolución en la política europea comercial, pero también en esa relación con Latinoamérica. Creo que hasta cierto punto dimos por hecho durante mucho tiempo las relaciones que teníamos con Latinoamérica y cuando Bolsonaro llegó a Brasil, de repente todo estalló por los aires de la misma forma que estalló cuando Trump llegó a Estados Unidos, ¿no? Y de repente todos esos marcos en los que habíamos trabajado hasta ahora desaparecieron. Entonces creo que en ese sentido es interesante que se está volviendo a relanzar esa política comercial respecto a Latinoamérica con nuevos actores que hacen más fácil ese diálogo, pero sin perder de vista que los intereses entre ambas regiones son distintos. Y luego, por otro lado, es curioso porque creo que hubo un momento en Europa donde se cuestionó la utilización de los acuerdos comerciales como una forma de tratar de influenciar la política en otros países, no solo a nivel de cuestiones medioambientales, sino también, por ejemplo, de derechos humanos o laborales. Y en este sentido creo que estamos volviendo a alejarnos de ese cuestionamiento y estamos volviendo a utilizar la política comercial en ese sentido por una razón muy simple, y es que estamos desarrollando legislaciones a nivel europeo que tienen impacto fuera, como por ejemplo la ley contra la deforestación, como por ejemplo la cuestión sobre la responsabilidad de las empresas en la cadena de suministro. Entonces es inevitable que esos estándares que le estamos imponiendo a nuestras empresas se los acabamos imponiendo a otras empresas fuera. Sin embargo, hay que tener en cuenta la visión que hay en Latinoamérica de esto. Lo decía el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que para ellos esto es una cuestión de proteccionismo, que a ellos les dificulta la posibilidad de hacer relaciones comerciales con la Unión Europea porque no llegan a esos estándares, y en ese sentido la cooperación también a nivel industrial, a nivel de inversiones para desarrollar esos estándares de sostenibilidad es muy importante para que se pueda relacionar de manera de igual a igual entre esos países a nivel comercial. Me gustaría enseñaros porque esta semana también delante del Parlamento Europeo vinieron mucha gente para decir que no le gusta nada este acuerdo. Escuchen. Estamos aquí porque los acuerdos de libre comercio amenazan a los pequeños agricultores de todo el mundo, en América Latina, pero también en Europa. Y como queremos sobrevivir, como queremos seguir produciendo buenos alimentos para la gente, tenemos que luchar contra los acuerdos de libre comercio. Es un acuerdo comercial dinosaurio que sigue los principios de los años 90. No se han incluido los objetivos del Acuerdo de París. No se ha incluido la crisis de biodiversidad en la que estamos. Y tampoco se ha incluido la voluntad y el deseo de los países latinoamericanos de desarrollarse hacia los países industrializados para desarrollar una clase media adecuada. Este acuerdo comercial serviría principalmente a los grandes oligarcas de la tierra, serviría a la gran agricultura industrial del etanol, de la soja, y no serviría a la gente, ni a la de este lado, ni a la del otro del océano. Las palabras de Thomas Waits, ahí un eurodiputado verde de Austria, sí, ahí con los ONGs. Sí, yo creo que merece la pena, primero, destacar que los diputados verdes no es que estén en desacuerdo con el acuerdo de asociación con Mercosur, están en desacuerdo con todos. Con todos. Con todos, que es una posición legítima, pero no es el acuerdo con Mercosur. Justo. Bueno, no quieren un acuerdo de asociación. No tener acuerdos de asociación no elimina el comercio. De hecho, tenemos comercio con países sin acuerdos de asociación. Los acuerdos de asociación lo que hacen es reducen aranceles y ponen normas
básicamente. Son herramientas regulatorias y herramientas que permiten reducir aranceles. Comercio con países sin acuerdo de asociación tenemos muchísimo. Yo creo que no. Yo creo que los acuerdos de asociación deberían de servir para permitir tener menos aranceles. Hay que recordar que la Unión Europea es un acuerdo comercial, que eso es lo que nos ha permitido crecer y converger. Esto es todo el tiempo que tenemos. Lo siento, Javi, pero tenemos que parar ahí porque nos quedamos sin tiempo. Pero no se va a ir a ninguna parte porque después de la pausa analizaremos el nuevo acuerdo multimillonario de la Unión Europea y Túnez del pasado fin de semana. Sigue aquí con nosotros en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Maeve McMahon y junto con mi panel repasamos las noticias más importantes de la actualidad europea. Una de ellas es el acuerdo alcanzado en Túnez el pasado domingo por la noche en presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los primeros ministros holandés y italiano. El texto, que aún debe concretizarse, destina hasta 700 millones de euros en fondos de la Unión Europea y préstamos para reforzar la economía tunecina, y 105 millones de euros se destinarán a hacer frente a la migración y la gestión de fronteras. ¿Cree que este acuerdo funcionará? Beatriz, empezamos con usted. Bueno, creo que por un lado hay que entender cuáles son los objetivos del acuerdo para saber si en el futuro puede funcionar. La voluntad de la Unión Europea es evitar el colapso de la economía tunecina. Hemos visto una caída brutal de esa economía como consecuencia de la crisis del COVID-19. Está al borde del colapso y vemos que muchos actores financieros internacionales están intentando contribuir a estabilizar el país. El interés de la Unión Europea en Túnez no es un interés sin contrapartida, sino que tiene mucho que ver con que es un país de tránsito migratorio y su colapso supondría no solo que ya hay un incremento de los flujos migratorios importantes que vemos a partir de Túnez, sino que podría incluso ir más allá. Entonces, la idea de estabilizar un poco el país es evitar que esto suceda. En paralelo, tenemos un viraje antidemocrático dentro del país que está dinamitando completamente la sociedad civil y esto es un problema grave de derechos humanos que el Parlamento ha cuestionado en muchas ocasiones, pero como hemos visto en otros casos, la Unión Europea negocia con estos países. Entonces, ¿y el Parlamento Europeo tiene confianza en este país, en este presidente? En primer lugar, a mí me parece un acuerdo comprensible, pero que sea comprensible no quiere decir que esté lleno de dudas alrededor de, uno, a apostar por apoyar un país que está viviendo un quiebre democrático sin ningún tipo de duda y se están viendo cercenadas libertades individuales que se habían ido conquistando desde la primavera árabe y eso genera muchas dudas. Y en segundo lugar también genera muchas dudas este canje tan evidente y claro entre migración y economía. ¿Que hace falta tratar la migración con Túnez? Es evidente. ¿Que hace falta apoyar a Túnez económicamente? Es evidente. Pero esta lógica de trueque tan palmable que ya hemos visto que en otros países no ha funcionado. Hemos tenido estas relaciones, claro, con Turquía, hemos tenido estas relaciones con Marruecos, conocemos muy bien cuál es la situación, lo hemos tenido con muchos países y esto a largo plazo no funciona porque al final ellos saben que tienen la capacidad un poco de retar a la Unión Europea en ese sentido y cuando estamos hablando de una relación tan estrecha con un país antidemocrático, luego vemos que no necesariamente las cosas funcionan como esperamos o con el objetivo que tiene la Unión Europea. Hemos visto el caso en Libia. Se les ha dado barcos, se ha formado a los guardacostas y hace un par de semanas vimos cómo disparaban a un barco de rescate. Es muy peligroso tener este tipo de relaciones con terceros países para frenar los flujos migratorios, primero porque es imposible parar los flujos migratorios y no es la solución, hay que intentar gestionarlos. Yo creo que en general es importante plantear el marco en el que tenemos las relaciones, es importante que los países hablen entre ellos, es importante que haya canales de debate y negociación, pero ¿a qué llamamos un acuerdo? ¿A qué llamamos un acuerdo positivo? ¿A qué llamamos un acuerdo exitoso? ¿Y cuáles son los indicadores que nos indican esto? Entonces, tanto si estamos hablando de mecanismos de inversión, como si estamos hablando de acuerdos comerciales, como si estamos hablando de alianzas estratégicas, es importante tener en cuenta el contexto y los otros elementos de la arquitectura de la Unión Europea que nos pueden dar una respuesta. Beatriz antes hacía referencia a la Directiva de Debida Diligencia. Hay distintas herramientas que la Unión Europea está trabajando y que nos pueden ayudar a que los acuerdos y los diálogos políticos que se tienen entre los distintos países tengan marcos vinculantes que nos ayuden a centrar el debate y a asegurar que estas violaciones de derechos humanos no sean business as usual, no continúe el debate sin esto. Pero muchos grupos y ONGs no están muy contentos con este acuerdo. Hemos hablado con The Migration Policy Group. Escuchen.
Lo que hemos visto con las políticas de externalización son fondos proporcionados a terceros países a cambio de una mayor seguridad fronteriza. Pero muchas veces no se prevén mecanismos estrictos de supervisión de las violaciones de los derechos humanos. Además, este tipo de políticas dan poder a los líderes de estos países, algunos de los cuales son líderes autoritarios, y esto, a cambio, puede producir más migración desde esos países. Basak, Yafan, ahí. Sí, comparto las dudas, ¿no? Y hacíamos referencia, ¿no? Esta lógica de trueque entre apoyo económico y control migratorio tiene muchos claroscuros y los comparto. Dicho esto, no es fácil una solución alternativa. O sea, no hay manual para esto. Tienes un país a tus puertas, un país colapsando económicamente, que se puede meter en un caos institucional muy grande, que puede generar un flujo migratorio desordenado, con enormes consecuencias, en primer lugar, para aquellos que se mueven e intentan cruzar un mar que, desgraciadamente, se convierte en un cementerio para una parte de ellos. Es decir, no es nada sencillo gestionar esto. Yo entiendo que hay que trabajar con autoridades de terceros países, entiendo que hay que trabajar con autoridades de terceros países a veces que no te gustan, pero hay que evitar una lógica de trueque y externalización de también responsabilidades que son propias como europeos. Yo creo que es muy importante el punto que acaba de hacer Javi de la cuestión de la responsabilidad. Al final lo que hemos hecho durante los últimos 15-20 años ha sido externalizar la responsabilidad de la gestión migratoria en terceros países, muchas veces países antidemocráticos que no tienen ningún respeto por los derechos humanos y por la vida de esas personas. Y esto al final acaba generando tensiones, porque al final estás tú alentando esto pues a través de fondos, ¿no? Entonces, como decía, lo hemos visto muy claro en el caso de Libia, hablaba esta compañera de la cuestión de que no haya mecanismos de luego ver cómo se están funcionando en ese sentido. Hemos visto que cada vez que ha habido un incidente, por ejemplo con los guardacostas libios, luego no ha habido una rendición de cuentas de ningún tipo. En muchos casos depende de cómo funcionan las políticas europeas, porque en este caso, por ejemplo, la cooperación, aunque es a través de la Comisión Europea, realmente es entre Italia y Libia. Entonces es muy difícil analizar quién tiene la responsabilidad en cada lugar, pero eso es un problema, porque si no podemos saber quién tiene la responsabilidad, no podemos tampoco cambiar las políticas y hacerlas más funcionales y más respetuosas. Sí, yo creo que es muy complicado siempre dar una respuesta concreta al problema, pero yo creo que es importante asimismo hacer una conexión con la migración, con la emergencia climática y cómo la emergencia climática está empujando a la gente y cómo las respuestas globales pueden ayudarnos a proveer de soluciones también para este tipo de contextos. Y en ese sentido también, desde el Sur Global, también están llegando reflexiones sobre cómo es la arquitectura financiera mundial, sobre cómo deberíamos conectar y no compartimentalizar en silos las distintas políticas y trabajar desde el multilateralismo para proveer de soluciones duraderas en este sentido. Es el desafío. Bueno, por su parte, hemos visto al comisario de Migración, Ylva Johansson, esta semana defendiendo este memorándum de entendimiento, porque diciendo que 45.000 solicitantes de asilo abandonarán Túnez este año. Pero bueno, eso es todo el tiempo que tenemos para este tema. Muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros, como siempre, y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos pronto aquí en Euronews. Hola y bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews. Ahora bien, ya ha llegado el verano y con él la temporada de festivales. Los fans se rascan los bolsillos para poder ver a sus artistas favoritos. Por poner un ejemplo, para ver a la reina de pop, Madonna, que pronto vendrá aquí a Europa para su Celebration Tour, los fans han pagado muchísimo dinero, desde 324 euros a 376 euros, o incluso, vamos a ver, casi 500 euros para estar en primera fila. Es que estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Le parece normal pagar tanto dinero para ir a un concierto? No, yo creo que cada vez vivimos en sociedades, por desgracia, más desiguales y creo que el acceso a la cultura no debería ser un privilegio. Creo que deberíamos trabajar por sociedades más inclusivas, por sociedades menos desiguales y creo que esta es una de las lecciones de la pandemia que todavía tenemos que incorporar a nuestras sociedades.
Sí, la cultura debería ser accesible, ¿no? Pero recordar que además Bruselas sí que tiene una oferta de conciertos gigantesca, que es una gran capital cultural europea, muchas salas de conciertos en directo. Todo el mundo que tiene que venir aquí a Bruselas. Si quieren, en verano es más agradable que en invierno, o sea que tienen una oportunidad para venir. Sí, bueno, yo creo que estoy completamente de acuerdo, ¿no? La cultura debería ser accesible para todos. También es verdad que estamos hablando de una cultura muy específica, es cultura mainstream. Son muy pocos grupos los que realmente cobran tantísimo dinero por un concierto. Al final lo que te venden es casi más la experiencia. Me gustaría saber hasta qué punto tiene que ver en ese precio, por ejemplo, la crisis energética, porque realmente tiene que ser muy costoso, ¿no?, poner en marcha ese concierto. Pero sí que creo que al final la realidad es que es mucho más importante, yo creo, que la cultura más mainstream, más de calle, sea accesible, que al final siempre va a haber conciertos que sean un poco más exclusivos y que tienen un público un poco distinto. ¿Debería ser accesible para todo el mundo? Sí, pero bueno, tampoco creo que nadie vaya a dejar de tener una visión del mundo más interesante porque no pueda ver a la reina Beyoncé. Bueno, la eurodiputada neerlandesa Lara Wolters está indignada con estos precios y con la reventa de entradas y quiere que la Comisión Europea intervenga si puede. Escuche. Planteé esta cuestión en el Parlamento Europeo porque se supone que el verano es una época de música en directo para que disfrute la gente. Y cuando hay preocupación por la manipulación del mercado o las prácticas desleales, creo que es hora de que la Unión Europea se ocupe de ello. Un fan está pagando 200 euros por exactamente las mismas entradas para un concierto de Beyoncé que otro que está pagando 700 euros. ¿Son las prácticas de Live Nation Ticketmaster lícitas según las actuales normas de protección de los consumidores en la Unión Europea y según las actuales normas de competencia? Las palabras de Lara Wolters. ¿Cree que ganará esta batalla? Bueno, creo que esto es más interesante porque ella está hablando de una cuestión de competencia. Ya no estamos hablando de acceso a la cultura, sino que estamos hablando de una cuestión puramente económica y creo que es más interesante verlo desde ese punto de vista. Ver que haya una posible intervención de la Comisión Europea en este sentido, pues no lo sé. Imagino que si hay realmente una denuncia que tenga base, es una cosa que se tiene que poder investigar. Pero me imagino que no sea la prioridad de la Comisión Europea en este momento. Pero es cierto que la Unión Europea en muchas ocasiones ha conseguido, bajo la lógica de proteger los derechos de los consumidores, conseguir avances frente a grandes compañías. Estoy pensando en los derechos de los clientes que utilizamos compañías aéreas, aerolíneas. Hoy tenemos buena parte de los derechos frente a compañías de aerolíneas, aeronáuticas, que tienen que ver con legislación europea. Última palabra con Daniel. Sí, y en cualquier caso puede parecer anecdótico el hecho en sí, pero yo creo que es muy positivo que desde el Parlamento Europeo se trabaje para que la Comisión Europea impulse mecanismos, impulse herramientas para asegurar que haya contextos más seguros para los consumidores. Más igualdad. Bueno, eso solo es una eurodiputada por su momento que está sola, creo, y está intentando de empezar esta lucha. Bueno, así se abre empieza. la Así se empieza. ¿Y cuánto pagarías tú para ir a ver a Beyoncé? Yo, personalmente, no es de mis artistas favoritos, pero justo hablábamos antes, creo que la vez que más he pagado por un concierto fue para ver a Coldplay y personalmente a mí me mereció la pena. Ok, pues nada, muchísimas gracias. Me temo que este es todo el tiempo que tenemos para este tema. Gracias a nuestros invitados, Javi López, Beatrix Ríos y Daniel Jiménez, por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por vernos. Si desean enviarnos comentarios, nuestra dirección de correo electrónico es bruselas.tequiero@euronews.com. También pueden encontrarnos en Instagram y Twitter. Hasta pronto aquí en Euronews.